Después de haber sido traicionado por Judas y luego de haber sido condenado a muerte en el Sanedrín o concilio judío, Jesús debe enfrentar un paso más antes de su agonía en la cruz. Debe ver cara a cara al gobernador romano Poncio Pilato. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Juan 18:28. En este lugar, llamado por los romanos Fortaleza Antonia, ubicado en la zona norte de la explanada del Templo de Jerusalén, al lado oriental de la ciudad, Pilato esa mañana tendría la angustiante fortuna de entrar en la historia como aquel que condenó a Jesús, como decimos en el credo, quien padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Pero, ¿quién es Pilato en la pasión de Cristo? Poncio Pilato es el gobernador romano, bajo cuya autoridad terrenal nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pilato deseaba liberar a Jesús porque se dio cuenta inmediatamente de que él no había hecho nada digno de muerte. Al principio, Pilato pensó que esta era solo otra disputa religiosa entre los judíos. Sin embargo, al escuchar el argumento de los principales sacerdotes, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, Juan 18:30, reveló los malvados motivos de sus corazones. Y Pilato se dio cuenta que había un oscuro designio por detrás, una mano malévola que pretendía quitarse de encima a Jesús. Porque los judíos no estaban interesados en la justicia, sino en la reivindicación de su terca posición religiosa. No solo estaban celosos de la popularidad de Jesús entre la gente, sino que también estaban radicalmente en desacuerdo con su teología. Jesús enseñaba que el hombre es corrupto e incapaz de salvarse a sí mismo, y que el reino de Dios consistía en el reinado de la misericordiosa gracia de Dios revelada en el hombre Jesucristo. Los principales sacerdotes y judíos no creyentes no querían saber nada con la teología de Jesús, la teología de la gracia, del perdón y la misericordia gratuita de Dios. Porque ellos enseñaban que el reino de Dios se establecía a través de las obras y méritos de los hombres. Las enseñanzas de Jesús derrumbaban la teología de la salvación mediante las obras, que mantenía a estas personas en el negocio de la religión, como capataces de un pueblo esclavo e ignorante de la verdadera enseñanza bíblica respecto de Dios, de la ley, de las obras, etc. Pilato está cansado de tales disputas religiosas, pero no puede evitar las responsabilidades de su oficio como gobernador. Pilato debe juzgar a este hombre, Jesús, y a causa de su oficio como juez, su veredicto resulta ser el veredicto de Dios mismo. No hallo en él ningún delito. Juan 18:38. Pilato tiene razón. Jesús es inocente, no tiene pecado. El registro de los evangelistas, de lo que dijo Poncio Pilatos, declara la gran verdad teológica del Evangelio. El hombre inocente, Jesús, fue condenado por los pecados de su propio pueblo. Los pecadores demandaron su muerte y la recibieron, solo que por gracia de Dios, aunque no la merecían. Aparece en escena también a otro personaje, Barrabás, el que merecía la muerte, el ladrón que robó cosas que no le pertenecían y que fue liberado en lugar de Jesús. Barrabás representa a todos los pecadores que merecen el castigo que Jesús recibió y sin embargo son liberados tomando la justicia de Jesús como propia. Pero a pesar de todo esto, fue la voluntad de Dios que su Hijo cargue con los pecados de todo el mundo y entregue su cuerpo y sangre a la muerte en lugar del hombre pecador. Durante la pasión de Cristo, Pilato mantuvo dos diálogos con Jesús. En el primero,
Pilato se convence de que Jesús efectivamente es rey. Jesús se lo certifica cuando asegura: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Pero esta no es la hora de pelear con espadas, sino la hora en que la verdad de Dios y su luz triunfará para siempre sobre la mentira del diablo y su antirreino de oscuridad y de muerte. Jesús, nuestro Rey, por eso a continuación le dice a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Mejor formulada, la pregunta correcta hubiera sido: ¿quién es la verdad? No quién tiene la verdad, sino quién es la verdad. Porque hacia eso nos lleva la Biblia. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Así dice nuestro Señor. Él es la verdad que vino a encarnarse, para sufrir y morir, para hacernos libres del diablo, del pecado y de la muerte. Y hechos libres mediante el don de la fe, como dice Cristo: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Porque como dice Jesús en otra parte: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28. El segundo diálogo de Pilato con Cristo sucedió después de que los judíos prefirieron a Barrabás en lugar de Jesús, y después de que el mismo Jesús, siendo rechazado, fue llevado a donde estaba la guardia de soldados. Estos lo maltrataron vilmente, azotándolo con saña, y poniéndole una corona de espinas sobre su cabeza, y vistiéndolo con un manto de púrpura, para burlarse de él. Fue así que lo llevaron de nuevo a Pilato, y así fue que éste lo presentó a los líderes judíos. Pero estos, lejos de sentir compasión y lástima, gritaron todos: «¡Crucifícale!». Sin duda, a esta altura Pilato ya no entendía cómo era posible tanto odio de parte de los judíos hacia uno de su propia sangre, hacia otro judío. Ellos le dicen que debe morir irremisiblemente porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Fue entonces que un miedo sepulcral invadió el alma de Pilato. Este Jesús de Nazaret, con razón es rey, porque es el Hijo de Dios, es el mismo Dios en carne humana. En su desesperación y en su intento de controlar lo inevitable, el suplicio de Jesús en la cruz, Pilato habla por segunda vez con Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Juan 19, 9 a 11. Ya es demasiado tarde. El juicio a Pilato se le ha salido de entre las manos, y los líderes religiosos obtienen lo que quisieron: la muerte de Jesús. Aunque lo intentó y aunque salió afuera al tribunal público para convencer a la gente de que tuviera piedad de Cristo, no lo consiguió. Ellos gritaban más y más fuerte: «¡Fuera, fuera, crucifícale!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado.
Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Juan 19, 15, 16. La ironía de la crucifixión de nuestro Señor es que fue crucificado por ser quien realmente era. Esto no fue un accidente o un error. Más allá de la responsabilidad humana de Pilato, más allá de su pecado y el del pueblo judío, sabemos que así estaba escrito en las escrituras de los profetas que sucedería. Fue la buena voluntad de Dios transformar los motivos e intenciones malvadas del diablo y de sus secuaces humanos en la más grande y eterna bendición, la salvación del hombre caído en desgracia debido a su pecado y perversión. Además, Pilato entregó a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a los principales sacerdotes para ser crucificado. Y aunque ellos no creían en él, los principales sacerdotes terminaron haciendo lo que era propio de su oficio: sacrificar al Cordero inocente y sin mancha para expiar los pecados del pueblo. Sin embargo, no son los sacerdotes los que derraman su sangre, sino que es Jesús mismo, nuestro Rey, nuestro Señor, la víctima pascual, que se entrega voluntariamente para convertirse en nuestro sumo sacerdote y en el sacrificio para el perdón de todos nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, de Pilato, de los judíos, de Barrabás, los tuyos, los míos, del mundo entero. Por otra parte, y para terminar, el Evangelio nos da una nota de exhortación. Nos llama a evitar la actitud negativa de Pilato, que es tan propia de hoy día. Miren, bajo la presión de la opinión pública, del vox populi, de la mayoría, Pilato encarna una actitud que parece dominar en nuestros días: la indiferencia, el desinterés y la conveniencia personal. Para vivir tranquilos y buscando el propio beneficio, no se duda en pisotear la verdad y la justicia. Pero esta indiferencia de Pilato hacia la verdad, que es Cristo, al final mata. Pilato mira hacia otra parte, incluso se lavó las manos y hace a Jesús la eterna pregunta típica de todo escéptico y de todo relativista ético: ¿qué es la verdad? Hermanos, si hay algo que queda en claro en esta historia, en la verdad de la pasión de Cristo es lo que nosotros creemos y nos refugiamos y nos consolamos. Es esta la verdad suprema, Cristo, la verdad que ha venido a salvarnos. Es su verdad, nuestra verdad, la que creemos, enseñamos y confesamos como cristianos luteranos, que Él es nuestro único Señor y Salvador. Amén.